Prueba en 17 meses, la mitad del tiempo habitual en este tipo de programas. Desde la firma del contrato a la entrega del avión teníamos un plazo de 51 meses. Los trabajos empezaron en agosto de 1969. Una de las primeras decisiones de Grumman fue incluir una característica diseñada originalmente para el IF-12 Blackbird y adoptada por el F-111B, el sistema de radar Doppler AWG-9. Este radar mejoraba sustancialmente los radares de pulso de la Segunda Guerra Mundial que seguían utilizándose en los portaaviones en los años 60. Los radares de pulso miden la distancia desde los blancos. Son eficaces en mar abierto, pero cerca de la costa, cualquier objeto estático, una cadena montañosa, por ejemplo, puede interferir en la pantalla del operador del radar. El radar Doppler solo mide blancos móviles sin tener en cuenta su entorno, lo que le permitía detectar con facilidad los misiles de crucero soviéticos. Mientras el F-111 solo tenía 2 formas de radares de pulso y 2 formas de radares Doppler, el nuevo avión tenía 6 modos de radar, 4 en Doppler y 2 en pulsos. Esto doblaba el número de blancos que podía localizar el caza, que pasaban de 12 a 24, y podía detectar los misiles de crucero desde distancias más largas. Teóricamente, si contaba con una buena arma aire-aire, el nuevo avión podría interceptar los misiles soviéticos. El AWG-9 le vino muy bien al F-14. Lo necesitábamos por su gran alcance y por su extraordinario rendimiento. Desarrollar un sofisticado sistema de radar para el nuevo avión de combate era una cosa, diseñar el nuevo avión era otra. Para conseguirlo, los ingenieros de Grumman tendrían que reinventar los componentes básicos del avión militar. En 1969, tras conseguir los $5.000 millones del contrato para la construcción del F-14, la corporación Grumman comenzó a diseñar el nuevo avión de combate. Sus ingenieros se enfrentaban al enorme reto que suponía diseñar un avión capaz de volar a velocidades Mach 2 y maniobrar con rapidez en combate al mismo tiempo que transportaba toneladas de armas. La prioridad de Grumman eran las alas móviles. El concepto es sencillo. Unas alas móviles permiten a un avión volar con más rapidez al reducir el área frontal de las alas y la resistencia al avance del avión. En mayo de 1952, Grumman había desarrollado para la Marina su primer avión con alas variables, el XF-10, pero presentaba varios problemas de motor, estabilidad y control. En 1953 se abandonó el programa XF-10, pero el concepto de alas variables parecía seguir siendo válido. Aprendimos muchísimo durante el proceso de fabricación y después nos aliamos con General Dynamics en la producción del F-111. Gracias a esa experiencia previa, Grumman obtuvo una experiencia muy valiosa a la hora de diseñar alas variables. Digamos que ya sabíamos lo que no teníamos que hacer cuando empezamos con el programa F-14. Pero no al principio. El ingeniero Bob Kress y algunos de sus colegas no se ponían de acuerdo respecto a la velocidad a la que debían plegarse las alas del F-14. Los colegas de Kress sostenían que deberían plegarse a una velocidad Mach 1.2, esto es a 1440 km por hora. Cuando mis compañeros dejaron caer ese número, yo me quedé de piedra y empecé a preguntarles cómo creían que podría llegar el avión a Mach 1.2. Si no plegábamos antes las alas, el avión empezaría a gritar. Antes del F-14, los pilotos de aviones de alas variables eran los encargados de mover las alas hacia atrás. Kress pensaba que se necesitaba un sistema que liberara a los pilotos de la preocupación de ser ellos quienes tuvieran que decidir cuál era la posición óptima de las alas. Su equipo diseñó un ordenador que les permitiera obtener información sobre el aire, el llamado programador Mach Suite. El programador movía las alas automáticamente sin la intervención del piloto. Esa es probablemente la principal característica del avión, en el sentido de que era la primera vez que un ordenador era capaz de mover las alas de un avión, y el piloto podía invalidar cualquier decisión si fallaba el ordenador. El equipo de Kress sometió las alas a incontables pruebas en el túnel de viento.
Lo que hicimos fue ir incrementando el número de Mach a partir de Mach 7 y empezamos a retirar gradualmente las alas hacia atrás hasta que se plegaban por completo en Mach 95. Había una compatibilidad tremenda entre la limitación de los momentos de plegado y el hecho de convertir el avión en un caza soberbio en términos de resistencia al avance, estabilidad y capacidad de giro. La cuestión del peso era un factor esencial a la hora de elegir el material utilizado en la construcción de las alas. Como el F-14 iba a transportar varias toneladas de bombas, en Grumman optaron por el titanio, un material más ligero y fuerte que el acero. Los soldadores soldaron varias piezas de titanio para formar una de las partes más importantes del armazón del F-14, el soporte de las alas. La estructura de soporte de las alas es la estructura que va desde el pivote de un ala hasta el pivote del ala del otro lado del avión. La viga de titanio de la caja de alas es una pieza de ingeniería maravillosa. Pesa 1125 kilos y está soldada a la caja. Es lo que mantiene unida la estructura del avión. El soporte de las alas completo y el fuselaje mantuvieron su integridad estructural durante más de 500 caídas de prueba. El 35% del F-14 está hecho de titanio. El soporte de las alas está hecho completamente de titanio, pero el resto del avión consiste aproximadamente en un 40% de una aleación de aluminio, menos de un 1% de boro y alrededor de un 18% de acero. El alto porcentaje de titanio del F-14 hizo que pesara 18.000 kilos menos que el F-111. Su estilizado diseño le permitió aumentar la proporción propulsión-peso, una medida crucial para mejorar su respuesta aerodinámica. La proporción se calculó dividiendo la propulsión del avión, medida en kilos, entre el peso del avión. Cuanto mayor es la proporción, mejor es la respuesta aerodinámica. Para poder conseguir la proporción propulsión-peso ideal, los ingenieros de Grumman realizaron una serie de pruebas exhaustivas, la mayoría de ellas relacionadas con las alas. Sometieron a los modelos a más de 2.000 configuraciones a lo largo de más de 9.000 horas de pruebas en el túnel de viento. Para enero de 1968 ya habían encontrado el modelo ideal, el número 303E. Un avión de alas variables propulsado por unos motores gemelos, cada uno de los cuales generaban 9.000 kilos de propulsión. Los motores gemelos estaban bastante separados el uno del otro. Y al principio no reparamos en la importancia que tendría esa separación a la hora de poder alojar los misiles uno detrás de otro. Misiles tan grandes como el misil Fénix y las bombas de 900 kilos. El F-111 contaba con un depósito de bombas interno y una instalación permanente para transportar 6 misiles Fénix. El Tomcat llevaba sus armas en el exterior. Es lo que denominamos concepto paleta. Si observamos la parte inferior de un avión F-14, veremos que lleva 2 misiles Fénix y 2 bombas de 900 kilos anclados a unos raíles. Y los raíles están construidos de forma que las aletas estabilizadoras de los misiles y parte del propio misil están cubiertas por los raíles, lo que limita la resistencia aerodinámica de las armas. Los equipos encargados de las armas podían cambiar rápidamente los palets dependiendo de la misión. Otra innovación de los ingenieros de Grumman fue el diseño de los estabilizadores verticales gemelos del F-14. Esta configuración jamás había sido utilizada antes en un avión de combate. 2 estabilizadores más cortos, en vez de un único estabilizador más alto, facilitarían a los pilotos maniobrar el avión en los hangares de los portaaviones, donde la altura está limitada. Pero lo más importante es que esta innovación proporcionaba al avión mayor estabilidad. Si tienes 2 estabilizadores, tienes el doble de superficie sobre la que pueden actuar las fuerzas aerodinámicas. Puedes conseguir el doble de factores de corrección. Siempre se necesita algo que enderece el rumbo del avión. Si pierdes un motor, el avión tiende a inclinarse lateralmente y a rotar, y a nosotros no nos interesa que rote. Otro concepto de diseño revolucionario creado por Bob Kress fue la tripulación de 2 pilotos. El segundo piloto, el oficial de radar interceptor, estaba sentado en tándem. Esta configuración reducía la fuerza de resistencia porque la cabina podía ser más estrecha. Contractualmente, enero de 1971 era la fecha en que debería realizarse el vuelo de prueba del primero de los 12 prototipos de F-14.
La intención de Grumman era hacer volar al primero de sus innovadores pájaros un mes antes de lo previsto. Los ingenieros rebosaban confianza, pero la muerte y el peligro serían sus compañeras durante las pruebas. El primero de los que serían miles de vuelos de prueba del nuevo F-14 fue programado para el 21 de diciembre de 1970, un mes antes de lo previsto. El lugar, el centro de vuelos de prueba de Grumman en Calverton, Nueva York. Robert Smythe y Bill Miller formaban la tripulación de prueba. Al anochecer, el prototipo trazó 2 amplios círculos alrededor de la pista, completando un sencillo pero exitoso vuelo de 10 minutos. El vuelo de prueba número 2 llegó 9 días después, el 30 de diciembre. Esta vez el avión tenía que realizar su primer intento de alcanzar una velocidad supersónica y plegar las alas. Smythe y Miller volvían a ocupar la cabina de mando. Dennis Romano, ingeniero de vuelos de prueba, les seguía en otro avión. La expectación era máxima y había mucha gente viendo la prueba. El F-14 despegó, cogió altura y se dirigió a la costa sur de Long Island. Soplaba un viento bastante fuerte, de unos 25 nudos. El vuelo comenzó sin novedad, pero a unos kilómetros de la base y a 3.000 metros de altitud, el F-14 empezó a perder fluido hidráulico. La fuga había provocado una resonancia, la